Esto es Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera, Nehuen López y Sofía Rampelo te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos vamos a encontrar en un nuevo episodio de Agromercados, episodio número 31 de la tercera temporada. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y me acompaña mi colega Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Hola Ari, ¿qué tal? Acá finalizando otra semana en el agro, en los mercados, pasado por algunas lluvias, pero con un lindo día viernes, por suerte, o al menos por acá. Tal cual, una semana movidita, pasados por agua, bueno, y Mucha agua. viernes acomodándose climáticamente. Así es. Bueno, Nehuen, tenemos un programa muy especial en el día de hoy donde nos vamos a meter de lleno, bueno, como siempre obviamente no vamos a repasar lo que pasa a nivel internacional, pero nos vamos a meter de lleno en el mercado local, Así es. porque bueno, estuvimos viendo, ¿no?, algunas oportunidades interesantes que se fueron dando en los mercados, de la mano también de ciertas coyunturas particulares a nivel internacional, y nos pareció bueno oportuno no dejarlas pasar, por lo menos empezar a poner el ojo allí. ¿No? Y bueno, y por qué no empezar a pensar no solo qué se puede hacer con los granos de esta campaña, sino también levantar un poco la mirada y poner el foco también en lo que es todo el ciclo 26-27, que bueno, lo que es trigo ya la siembra está casi finalizada y bueno, hay que también empezar a pensar un poco qué vamos a estar haciendo con ese maíz, con esa soja. Sí, tal cual, Ari. Muchas oportunidades que el mercado nos da, muchas revanchas que nos da en alguna que otra ocasión, algún que otro producto en particular, así que vamos a estar desglosando no solo los fundamentos, sino también las posibilidades de justamente aprovechar estas rentabilidades. Tal cual, y como siempre vamos a cerrar con la columna macrofinanciera de nuestra estimada colega Sofía Rampelo. Pobre, no tiene trabajo esta semana, No. con toda la noticia que tiene la macro y las finanzas. Tal cual. Seguro bastante cargada, pero bastante interesante. Sumamente movido, así que bueno, hay que quedarnos hasta el final para escuchar todas las novedades de la semana y completar el panorama de mercados con todo lo que pasa en el ámbito financiero también. Totalmente. Bueno, Nehuen, ¿qué pasó en Chicago? ¿Qué pasó en Chicago? Bueno, una semana, digamos, ligeramente distinta a lo que veníamos viendo en las últimas 2 semanas, si se quiere, con semanas justamente de pérdidas en los granos. La soja repitió en ese sentido, apenas marcando $5 de pérdidas justamente. Los cereales fueron la excepción, maíz ganando $1, y el trigo que venía perdiendo en términos semanales, llegando al viernes, el viernes empezó a recuperar un poco y empezó a tornar ganancias diarias de viernes para jueves, lo que consolidó una semana básicamente neutral para el trigo. Ahora nos vamos a meter de lleno con los fundamentos en trigo. Pero antes los subproductos, aceite, la verdad, poquitas ganancias, por debajo de los $8. Y la harina perdiendo 76 centavos, ¿sí?, en una semana que un poco está marcada justamente por lo que va a venir la próxima semana, que va a ser un nuevo reporte de Luzda de oferta y demanda mundial. Tal cual, así que bueno, a no confiarse demasiado con estas tendencias, porque como sabemos, a veces el USDA nos puede borrar un plumazo todo lo que venimos anticipando, previendo y viendo en un determinado momento, e imprimirle otro rumbo distinto al mercado, sobre todo en estos mercados donde los fondos han estado teniendo cierta participación y cierta actividad, así que bueno, cuidado de cara a la próxima semana. Y otro de lo que tiene participación y actividad, y lo ha tenido y se ha visto en la soja, es el tema de la demanda china, que volvió con toda. Y un poco metiéndonos, si te parece, Ari, en estas claves ante un nuevo reporte de Luzda y lo que los analistas esperan. Buscando, digamos, tal vez cuidado porque la variación puede venir dada por los stocks finales de la campaña actual, justamente porque China estuvo con importante volumen de compras durante las últimas semanas. De todas maneras, para la campaña nueva no se esperan grandes cambios. En maíz, si te parece, pasando a la parte de maíz, cuidado porque la sorpresa puede venir por el lado de la producción, en una etapa donde es clave para definir rindes en Estados Unidos, donde veíamos hablando que el clima no había arrancado de la mejor manera. Tampoco era algo súper alarmante, empezó a mejorar y a aliviarse, sobre todo en temperaturas y en lluvias, pero sí es cierto que agosto es un mes clave. Y bueno, trigo pobre siempre solo, sin pena ni gloria. También no se esperarían grandes cambios, con una producción prácticamente finalizada en términos de cultivo de invierno de Estados Unidos, y con estos finales bastante tranquilos y bastante holgados en ese sentido. Así que bueno, un ojo para tener allí en el nuevo reporte que vamos a tener la próxima semana. Ajá. Bueno, vamos a meternos con los precios locales y con el mercado local.
precios locales, Si querés, mercado local, primero panorama. repaso, ¿no? sí, el panorama Que primero estuvo antes de meternos pasando. con los precios. Bueno, en términos de avance de actividad, bueno, las lluvias poco pudieron fomentar a que se termine de levantar ese maíz, que está más o menos en torno a un 73% de nivel de cosecha, con rindes muy buenos, por encima de lo que fue el año pasado y de los promedios, de estas 64 millones de toneladas, mucho maíz con humedad y bueno, también mucha intención de dejarlo justamente para que el clima, en la medida que pueda acompañar en el futuro, que así parece ser, pueda llegar a secar, ¿no? Y bajarle algunos puntos de humedad a ese maíz. El trigo también prácticamente finalizada la siembra de las 6,5 millones de hectáreas, lo que nos podría dejar un número bastante bueno, de apenas, con 20 millones de toneladas de trigo, ¿no? Lo que sería una buena campaña justamente para el cereal. Cebada también, acompañando, llegando al 94, casi 95% del área proyectada, y el girasol que va en el 10% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para sembrarse en este nuevo ciclo. Recordemos que girasol con una muy buena campaña, tanto en oferta, la pasada, que justamente pasó, valga la redundancia, y desde el punto de vista de demanda, ya sea por consumo interno o por el nivel de la exportación. Y si te parece, Ari, hay algunas cositas que charlar, ¿no? En términos de ideas de negocios y de oportunidades. Y la verdad que sí, vimos los mercados que nos fueron dando algunas revanchas en algunos puntos, algunas oportunidades que aparecen. Y qué bueno, ¿no? Como siempre decimos, cuando los números aparecen, los números cierran, ¿no? Esas oportunidades están, producto de ciertas coyunturas internacionales que pueden ser volátiles y que no representan un cambio, ¿no? Drástico en las tendencias. Bueno, en esos momentos, ¿no? Poner el ojo y empezar a pensar por lo menos que se puede ir haciendo y por lo menos tener las antenas levantadas, ¿no? Los ojos puestos en el mercado para ver cómo se van acomodando esos números y no perdernos las oportunidades. Sí, sin duda, Ari. Yo creo que uno de los principales alumnos, si se quiere, de esto que nos estás mencionando y contando es el trigo. El trigo que habíamos visto hace algunas semanas nos dejó algún sinsabor o sabor amargo, de que había conseguido buenas cotizaciones y después empezó a caer, empezó a perder. Un poco recuperó esos precios por un recrudecimiento de la condición de lo que viene pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, moraleja a una sensación de que hay revancha para el trigo y para aprovechar, porque justamente en la medida que los factores internacionales se empiecen a alinear, los stocks finales mundiales que puede llegar a relevar el USDA estarían bastante similares a lo que venimos viendo. Y encima está entrando el trigo de Estados Unidos, que es cierto que fue una campaña bastante mala, pero ya está, digamos, dentro de los precios. Y debería venir la campaña de Australia y de Argentina. Cuidado con los precios a nivel local, también a nivel internacional, pero a nivel local. Tal cual, y los números cuando uno los lleva al Excel, obviamente, ¿no? En un ejercicio un poco teórico, hipotético, ¿no? Generalizando, parecen, ¿no? Bastante atractivos y sobre todo ni hablar quien haya podido, ¿no? Cerrar también algunos insumos o algunos costos en los momentos en que también el mercado nos dio oportunidades, ¿sí? Aflojando, entonces creo que bueno, hay muchos que bueno, pueden haber quedado bastante bien parados, ¿no? Con estos precios y con los precios de compra, ¿no? De algunos insumos. Sí, sobre todo porque también tenemos experiencia previa, justamente sin ir más lejos el año pasado, ¿no? Habíamos tenido unas muy buenas cotizaciones en trigo y a medida que empezó a pasar las semanas y se empezó a conocer el inmenso volumen de la campaña, esos precios empezaron a pinchar. Es cierto que el volumen va a ser distinto para esta campaña, pero también tenemos, ¿no? Esa experiencia bastante pasada de qué justamente qué sucedió con los precios. Pasando a la soja, cuidado porque el pase de la soja es cierto que está bastante por debajo de lo que fueron los últimos años. Pobre la soja, no tuvo, sí ha tenido, ¿no? Eventos o cosas en el medio que pudieron distorsionar ese pase, pero bueno, parece ser que está un poquito más normalizado de varios puntos de vista. Y cuidado porque queda mucha soja dando vuelta, mucha soja que no se le puso precio, mucha soja que se embolsó, y en la medida que en noviembre se empieza a calentar un poquito la posición, ese pase podría llegar a ampliar. Es cierto que también la mayo puede llegar a subir, pero cuidado, ¿no? Porque es una idea, ¿no? De justamente esta variación en las posiciones. Y también en maíz hay algunas posibilidades, sobre todo psicológicas, ¿no? Para cerrar un precio muy cercano a los $200. Yo creo que es un precio bastante atractivo, ya sea por el número redondo como por el número que puede llegar a generar el productor. En términos históricos, sin armar ninguna estrategia combinada, uno ve que los precios están en un buen nivel en términos históricos, que bueno, que cuando uno lo lleva también a
a ejercicio de márgenes, también vemos que no son para nada despreciables, ¿no? Y bien, como decís vos, incluso con la posibilidad de armar alguna estrategia combinada, con algún tipo de condicional o armando, lanzando un call, uno podría, ¿no? Sí, llegar a un precio que, como decís, incluso de $200, que es psicológicamente muy atractivo, ¿no? Sí, ya hacerlo para el que quiera cerrar márgenes y tenga incluso esa mercadería, hacerlo con el propio maíz, o tal vez hacerlo también con soja, ¿no? Donde también está mucho esta idea de el cronograma de baja de retenciones para el año que viene, pero también es cierto que por ahí cuando uno lo pondera ese 1,25% para mayo, es marginal, entonces, como para poner en contexto. Ya debería estar bastante Sí, incorporado. sí. Y aparte, ¿no? Con esto de que tal vez $5, digo, es lo que te puede bajar Chicago en una semana si China no te compra soja en Estados Unidos y se puede trasladar los precios locales. Así que a no perder de cuenta estas cosas. Y cuidado con el girasol, porque todavía queda girasol de la campaña, digamos, anterior o la más cercana que tenemos. Y con interesantes valores, ¿no? Casi $500 en ese sentido. Así que cuidado con el girasol. Bueno, Ari, buen repaso, ¿no? Buen repaso, muy buen repaso, y me parece bueno que está bueno, ¿no? A veces tomarnos este tiempo para charlar más en concreto de negocios, de ideas, de precios, ¿no? Que a veces nos quedamos solo en lo que pasa a nivel internacional, los movimientos más generales, las tendencias, pero bueno, está siempre bueno también tener estos espacios. Sí, está claro que al mercado local le quedan todavía algunas balas ahí en la recámara. Tal cual. Bueno, Ari, si te parece, le pasamos la vara a nuestra colega. La recibimos entonces a Sofía Rampelo con su columna macrofinanciera. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos una nueva semana. Vamos a estar hablando de nuevo qué pasó en los mercados en esta semana. Yo creo que hubo un eje principal de nuevo y fue la estrategia del gobierno para sostener la estabilidad cambiaria y administrar la liquidez del sistema financiero. Y un poco relacionado con esto, el Banco Central mantuvo su presencia compradora en el mercado oficial de cambios con un ritmo mucho más moderado que durante lo que fue julio. Entre lunes y jueves adquirió apenas $95 millones, mientras el tipo de cambio mayorista continuó operando cerca de los 1.500 pesos, un nivel que me parece que el mercado interpreta como una referencia que la autoridad busca un poco defender. Al mismo tiempo, comenzó a ganar protagonismo otro tema, que es la liquidez en pesos. Tras la licitación de fines de julio, surgieron señales de que el Tesoro realizó movimientos entre sus cuentas en el Banco Central y los bancos comerciales para evitar una absorción excesiva de pesos del sistema, lo que permitió aliviar parcialmente las tensiones financieras, aunque las tasas de corto plazo continúan mostrando volatilidad y el mercado sigue atento a cómo se administrará la liquidez en la previa semana a la próxima licitación. En este contexto, las curvas de deuda en pesos mostraron debilidad durante buena parte de la semana y los instrumentos a tasa fija, bonos SER y los duales ajustaron rendimiento al alza, reflejando cierta cautela de los inversores frente al equilibrio entre estabilidad cambiaria y estabilidad de tasas. Del lado externo, una noticia relevante para las reservas. Las reservas brutas del Banco Central superaron los $50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019. Además, la entidad anunció la extensión por 5 años del swap con China, manteniendo activado un tramo equivalente a $5.200 millones. Y también trascendió que el Tesoro habría utilizado parte de sus tendencias de BOPREALES para recomprar letras intransferibles al Banco Central, una operación que apunta a mejorar la calidad del balance de la autoridad monetaria. Por otro lado, y para pasar por ahí a datos más macroeconómicos, en materia de inflación, las señales me parece que siguen siendo mixtas. El REM publicado esta semana mantuvo prácticamente sin cambio las proyecciones para los nuevos meses y continúa anticipando una desaceleración gradual. Los analistas esperan una inflación de 2% para el mes de julio y registros cercanos a 1,8% durante agosto y septiembre. Sin embargo, el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires sorprendió al alza. El IPC porteño marcó una suba de 2,9% mensual en julio, acelerándose respecto al mes anterior, y los mayores incrementos se registraron en recreación y cultura, restaurantes y hoteles, mientras que la indumentaria mostró bajas de precios. Además, los componentes estacionales avanzaron más de 10%, explicando buena parte de la aceleración.
Por otro lado, en los de mercados el desempeño fue dispar. Los bonos soberanos en dólares comenzaron la semana con fuertes subas. El riesgo país llegó a acercarse a los 410 puntos básicos, aunque posteriormente los activos argentinos perdieron impulso. Las acciones tuvieron una semana más débil, con el Merval acumulando varias ruedas de corrección y alcanzando mínimos desde fines de mayo, en parte afectado por la caída del petróleo y un contexto internacional menos favorable para los activos locales. Así que para cerrar, y si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría que el mercado volvió a concentrarse en el delicado equilibrio entre dólar y tasa. El gobierno sigue mostrando capacidad para sostener el tipo de cambio cerca de los niveles actuales y continúa acumulando reservas, pero esa estrategia exige una administración cada vez más fina de la liquidez en pesos, y al mismo tiempo la inflación sigue mostrando una tendencia descendiente en las expectativas, aunque el dato de Cava recordó que el proceso de desaceleración todavía puede presentar algunos sobresaltos. La próxima semana el foco estará puesto en el dato de inflación nacional de julio y en la licitación del Tesoro. Dos eventos que me parece que van a ayudar a determinar si el equilibrio financiero logrado en los últimos meses puede sostenerse sin mayores tensiones. Bueno, impresionante el repaso, Sofía, muchas gracias por acompañarnos y por sumar. Así que bueno, así quedó completo el panorama Nehuen de todo lo que pasaba en los mercados internacionales, los mercados locales, ideas de negocios y bueno, los principales destacados en la macro y las finanzas también. Nosotros nos despedimos y los esperamos la próxima semana en esto que fue Agro y Mercados. Saludos a todos. Chau, chau. Esto fue Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera, Nehuen López y Sofía Rapelo.